En los años 50, 60, había una emisión, un programa, donde cuando uno empezaba ese programa, lo que veía eran una serie de líneas puntiagudas sobre una pantalla oscura. Y esa voz en off que surgía en un momento comenzaba a hablar y a decir que no se intentara ajustar la línea del televisor, que ahora se controlaba la señal. Ese programa se llamaba The Twilight Zone. Y esto es un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. No intente regular su señal, no intente regular los elementos que intervienen dentro de esta señal, dentro de este Instagram, porque lo que viene a continuación es una entrevista con los compañeros con los compañeros, las compañeras, les compañeros, ¿no? Del Festival Rojo Sangre, ¿sí? Para ser más específicos, con Pablo Sapere, su programador. Así que vamos a invitarlos y a enviarles la... Ahí está entrando Pablo y me marca la línea giratoria, la línea de actualización, el elemento que nos va a decir si está o no está aquí del otro lado. Un festival rojo sangre atípico, no más que decir atípico, un festival rojo sangre que no se va a hacer desde los cines, es la entrada del cine a la casa. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me Hola, podés ver? te veo y te escucho. ¿Vos me escuchás? Te escucho perfecto. Bien, Qué, qué alegría tenerte del otro lado. Bueno, otro año más que repetimos esta sana costumbre de entrevistarte, ¿no? Ya lo habíamos hecho en el año 2018, y así que hoy renovamos este círculo de entrevistas. Pablo, una de las primeras cosas que se me venía a la mente, hablando un poco, ¿no? Bueno, lo presentaba un poco trayendo a colación lo que era esa presentación tan paradigmática como lo que fue la entrega de Twilight Zone, ¿no? Con esa pantalla en negro con las líneas punteadas que iban mostrando la impedancia de la voz, ¿no? Un poco nosotros ahora controlamos la señal. Pero lo primero que se me viene a la mente es año pasado, un viernes, un día bastante caluroso, ¿no? En un cine de Belgrano, una sala colmada, la presencia delante de una eminencia dentro de lo que es el dibujo como Jorge Lucas, la masa de 100% lucha, y como te decía antes, una sala colmada que vitoreaba, que se mostraba entusiasmada porque se estrenaba la película Cazador, una película que además había sido muy esperada y también muy demorada, ¿no? En la realización de la misma. Con el contraste, ¿no? O sea, de un año atrás con este año donde no vamos a tener salas, pero vamos a tener Buenos Aires Rojo Sangre. ¿Cómo fue este proceso para llegar a esa instancia, ¿no? A esa producción del Buenos Aires Rojo Sangre en esta nueva dinámica que calculo a ustedes también les debe resultar, les debe generar cierta extrañeza? bueno, la verdad diste en el clavo con este asunto, porque si hay algo que es el festival, es ese momento de encuentro, de estar eh, juntos en ese momento en una sala. El cine es esencialmente un fenómeno colectivo, y cuando la sala está llena y se agita tanto como pasa, no sé, con El Cazador, como decías, pero también con muchas otras películas del festival, las películas se perciben de una manera distinta. Vos no ves igual una película en tu casa que en una sala. Entonces, bueno, bajo esa premisa, sabemos que va a ser un festival totalmente distinto el de este año, pero paralelamente teníamos la idea de que no podíamos dejar de tener bars este año. El festival es esperado por mucha gente, es esperado por realizadores, es esperado por público, es esperado por nosotros mismos.
Entonces, bueno, había que hacerlo como ir al lugar. Y en ese sentido dijimos, bueno, si estas son las circunstancias, si así es como hay que hacerlo, lo hacemos online y vemos cómo podemos hacer para que esta experiencia sea lo mejor posible y lo más parecida al Barça original. ¿Cómo fue el inicio, el planeamiento? Y ya son ininterrumpidos desde el año 2000 aproximadamente, ¿verdad? Lo que vienen haciendo este festival. Sí, esta es la edición número 21. Y fue muy rara hacerla, porque, como decíamos, nos saca de nuestro eje, que es la sala, es el espacio físico, se están todos juntos en esa circunstancia. Pero bueno, para nosotros lo importante en este caso era, bueno, tenemos que conseguir un par de cosas muy específicas. Una, que sea un festival que pueda llegar a todo el país, otra que sea gratuito. Entonces, esos dos fueron los ejes fundamentales para lograr que, que el VARS, si bien va a ser diferente a todos, bueno, que por lo menos tenga una o dos cosas buenas que lo hagan también, que nos haga ver el vaso medio lleno y nos dé la esperanza de decir, bueno, tenemos de esto para agarrarnos de que este festival va a funcionar. ¿Cómo, te hago una consulta? Justo mencionabas, ¿no? La cuestión de la gratuidad y eso me llamó mucho la atención, positivamente me llamó la atención porque muchos festivales y muchos eventos buscaban, digamos, el arancelamiento, lo hacían a través del arancelamiento. ¿Cómo lograron ustedes vadear esta cuestión de que no fuera justamente arancelado? Bueno, el fuerte del festival es siempre el equipo que lo organiza, que es un equipo donde todos somos voluntarios, desde el primero al último. Entonces eso nos permite soportar el grueso del costo de producción con nuestro tiempo. Entonces ese rubro ya estaba cubierto, ya de por sí pasa siempre. Por otro lado, el hecho de no tener, digamos, el espacio físico ya nos hizo limitar ciertos gastos fijos que teníamos, de logística, de equipamiento, ese tipo de cosas. También recortamos en otras cosas que por ahí no van a hacer tanta falta, como es el catálogo impreso, que siempre es un gasto importante, pero bueno, en este caso lo vamos a distribuir en PDF, digamos, para que tenga la misma función, pero sin tener ese costo. Bueno, y así estuvimos buscando distintas estrategias que nos permitieran, por un lado, ir recortando cosas que son necesarias tal vez en ciertas circunstancias, pero que en este caso eran más o menos prescindibles, y por otro lado también buscando estrategias para conseguir apoyos. Nos está dando una mano importante el Ministerio de Cultura. El Inca todavía no sabemos qué pasa porque hay todo un quilombo ahí que después lo vamos a comentar si querés. También pusimos una especie de tienda online, que permite vender algunas cosas que vendemos siempre como remeras, también permite que la gente compre, no sé, tickets simbólicos. Entonces, de otra manera, estamos siguiendo estrategias para ciertos gastos que no podemos evitar, poder seguir manteniéndolo. Y hay una última cosa, que es que el festival siempre tuvo como un pequeño superávit. Las patas del festival son los apoyos oficiales, son el kiosco donde vendemos cosas, también la venta de entradas. Bueno, eso nos permitió el año pasado tener una pequeña cantidad de dinero ahorrada. Como digo, como no reparte dividendos el festival, no estamos, digamos, eso quedó ahí guardadito. Y en el caso del problema lo vamos a tener el año que viene, en todo caso, ¿no? Porque el año que viene no vamos a tener el dinero de las entradas que deberíamos tener este año, pero bueno, el año que viene ya será otra historia de último. Claro, justo pensaba en eso, ¿no? Que es el superávit del año pasado por este año y tal vez el año que viene es como la primera incógnita que surge. Sin embargo, es como una extensión. Una segunda incógnita todavía más grave.
que es el tema del apoyo del Instituto de Cine. Nosotros, desde el año 2004, pequeño apoyo del Instituto de Cine que nos sirve para solventar cierta cantidad de gastos. No es mucho dinero, pero por lo menos es, no sé si será un 20%, un 25% del costo del festival, la verdad no tengo una idea, pero es un aporte. Hay una decisión política en este caso de que esa masa de apoyos que da el Instituto de Cine a los festivales nacionales, desarmar esa estructura y que cada provincia sea la encargada de decidir a quién le corresponden los subsidios. Entonces agarra un presupuesto, lo parten 20 y pico de pedacitos en cada una de las provincias y le da cierta cantidad de plata. Entonces, por ejemplo, le toca la misma cantidad de dinero a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, que a Ushuaia, Ushuaia, Tierra del Fuego o Tucumán. Ahora, ¿qué pasa? Hay distritos donde hay muchos festivales, uno de ellos es la ciudad de Buenos Aires, donde probablemente si hay que repartir entre todos, vamos a tener una baja muy importante del apoyo, si es que lo tenemos, porque esa es la segunda cuestión. La ciudad de Buenos Aires, en los 21 años de historia del festival, nunca nos apoyó. Entonces, bueno, el segundo problema para el año que viene es qué pasa con el Inca. ¿El Inca va a estar apoyando a los festivales o no? En este momento no te puedo dar una respuesta. Entonces, todo lo que estamos haciendo este año lo hacemos con toda la pasión, con toda la energía y con la enorme incógnita de no saber qué es lo que va a pasar el año que viene. Claro, se apeló, digamos, como que se desentendieron, digamos, de lo que sería la centralización del financiamiento y lo dejaron como descentralizado con una de las provincias, digamos, como que fue una cuestión de nos lo sacamos de encima. La excusa fue el federalismo, pero desde RASMA es la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales, donde el Buenos Aires Rojo Sangre es parte desde el comienzo. En RASMA decimos que es un falso federalismo, porque lo que hace es que el Inca se desentiende, le da la pelota a otros, y esos otros pueden decidir apoyar a muchos festivales como viene haciendo hasta ahora, apoyar a alguno en particular en detrimento de los otros, o decir, no, mira, este presupuesto, la verdad, lo vamos a usar para otra cosa y no para festivales. Entonces, ahí es donde está el problema, es la gravedad de ese Inca que medio que se está lavando las manos. Veo que el gato está ahí como loco. Sí, 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 es un gato Digo, negro, no podría ser más gráfico en relación a lo que es la temática del festival, este gato. El símbolo de la eh, mala suerte, la maldición y el horror. así es, Edgar Allan Poe, por supuesto. Pero bueno, nada, Eh, entonces estamos en ese asunto, sin saber qué pasa el año que viene, pero bueno, el festival es esto, es vivir el día a día y en este momento el desafío es organizar el Vars 21. ¿Y cómo pensás que se puede llegar a encarar ese desafío teniendo en cuenta la incógnita del Inca para el año que viene? Mirá, no lo tenemos claro, pero sí tenemos claro que el fuerte del festival es el equipo que viene trabajando desde hace muchísimos años, que haya pandemia o no, está ahí al pie del cañón, así que con apoyos o sin apoyos, con cines o sin cines, ojalá que sea con cines, por favor, seguro vamos a estar. Veremos cómo. Nos adaptaremos, cambiaremos si es necesario, pero el festival va a seguir estando. Perfecto, es una excelente noticia eso. ¿Cómo fue la relación con YouTube también, no? Porque va, si no me equivoco, va a ser una de las plataformas a través de las cuales va a emitirse el festival, ¿verdad? Sí, nada, YouTube la elegimos porque es una plataforma muy popular, muy fácil de usar. Por supuesto, el señor YouTube, no tuvimos ninguna charla ni ninguna comunicación, simplemente nos hicimos usuarios, a diferencia de Flixo y de Contar, que bueno, son plataformas con las cuales tuvimos montones de charlas, muy buena onda, mucha colaboración. En el caso de YouTube es aprovechar un poco la sencillez y la masividad y tratar de hacer ahí una serie de actividades que creo van a ser
por ahí la parte más interactiva del festival, ¿no? El Claro. momento donde la gente va a poder, a través de comentarios, participaciones y ese tipo de cosas, darnos el ida y vuelta que normalmente ocurre en los pasillos de un multiplex o en el hall de entrada. En este caso va a ser, bueno, ahí mismo en YouTube o, bueno, en nuestras redes sociales, por supuesto. Claro, ahí vamos a tener el vitoreo y demás. Bueno, este año justamente una de las movidas que se hicieron que estuvo muy buena fue justamente con la red Contar, que se incluyeron una serie de títulos muy, pero muy interesantes. Yo, por ejemplo, nunca había visto este filme de Demian Rugna, que este año la pegó muchísimo, con Aterrados en la plataforma de Netflix, que fue con Malditos Sean, si no me equivoco, fue una de las que se colocó justamente en Contar, una película o sea, con elementos desde el terror hasta el cine bizarro, la inclusión de los enanos es algo magnífico. Pero más allá de esta película, ¿cómo fue esa inclusión en Contar, no? ¿Cómo surgió? La idea fue en varias puntas. Primero fue una propuesta del propio Contar, que quería proveer contenidos durante la cuarentena y quería tener cosas de terror, entonces bueno, surgió ahí la conversación. De nuestro lado también fue el intento de eh, hacer una prueba, a ver cómo era esto de la virtualidad, cómo era poner películas y que la gente vea online. Entonces, bueno, ahí armamos una selección de algunos clásicos que pasaron por el festival, tratando de que sea algo variado, que sea algo entretenido. Tuvimos una muy buena recepción y bueno, fue un poquito esa la primera pauta, la primera idea que tuvimos de decir, bueno, hagamos, o sea, sirve la cuestión online. Porque algunos todavía estábamos bastante escépticos, ¿no? De esta cuestión de la virtualidad. Bueno, la verdad nos encontramos con una respuesta muy buena. Para el propio festival volvimos a conversar, nos pusimos de acuerdo, vamos a tener dos secciones del festival ahí en Contar y el resto va a ir por Flix. Son secciones distintas, o sea, no van a estar repetidos los contenidos, sino que si uno quiere ver una cosa va para un lado y si quiere ver otra va para otro, ¿no? O sea, lo van a segmentar, digamos, dependiendo la red. Claro, en Contar vamos a tener un premio especial que se llama Premio Bars Contar. Este premio lo que va a hacer es reconocer las películas que tuvieron estreno comercial durante el año, que se estrenaron por ahí en Cinear o en plataformas por el estilo, pero que a nosotros nos parece que necesita más difusión, que la gente se Claro. acerque más. Entonces, vamos a poner ahí Los que vuelven de Laura Casabe, No sabes con quién estás hablando de Demián Rugna, eh, Tóxico, Lava, no sé, son 8 títulos muy variados de estos que pasaron y la idea es darle con un jurado un premio bastante simbólico, ¿no? Como hacemos siempre, que es una de estas estatuillas. Y Claro. también una sección que vamos a tener en contar es la de documentales, que es una sección histórica del festival con documentales de cosas muy variadas, desde monstruos gigantes japoneses hasta un psicópata asesino en Centroamérica. Bueno, un poquito de todo, un documental de Ruggero Deodato y cosas por el estilo. Y por otro lado, en Flixo Surgió ese- tenemos las... que Sí, surgió me esa decías. relación. No, que justo mencionabas a Ruggero Deodato y justamente se levantó hace poco y además, si no me equivoco, estaba cumpliendo aniversario esa gran obra de él, como fue Holocausto Caníbal, ¿no? Sí, hace poco se festejó una película en su momento fue una polémica gigantesca a nivel mundial, pero bueno, por suerte tuvimos la suerte de tener a Ruggero Deodato acá en el Vars hace, ¿cuánto? 3 años me parece. Y nada, es un tipo muy simpático, muy abierto y la verdad que cuenta las anécdotas como nadie. Y un poco este documento crea eso porque es básicamente la visita de Ruggero Deodato a un festival en Brasil. Entonces, bueno, es ese tipo, una charla que me parece que es valiosa para los fanáticos del cine de este Tano loco, digamos. Pero bueno, te decía que en Flixo vamos a tener las secciones tradicionales del festival, la competencia internacional, la competencia iberoamericana, la sección bizarra, vamos a tener la invasión Japón,
vamos a tener todos los cortos, que son cerca de un centenar, así que bueno, un poco así va a ser la distribución del festival. Justo me mencionabas, ¿no? Esta cuestión de comenzar a experimentar con lo virtual, de cierto escepticismo, y ustedes en algún punto fueron, si se quiere, punta, porque no bien comenzado el aislamiento ya comenzaron a distribuir, bueno, flyers con una serie de títulos que estaban disponibles en distintas plataformas y además fueron de aquellos que captaban un montón de películas que habían, que inclusive habían estado en el bar del año anterior, de 2019, no bien salían en YouTube como para distribuirlas. Así fue que se pudo ver de todo, o sea, desde películas como, en este momento se me viene a la mente Respira, que es la película esta donde está Lautaro Delgado, Tim Rook y Sofía Gala encarando la película en los papeles protagónicos. Este, bueno, otra que me pareció excelente, que también la distribuyeron, pero además al inicio que salió, porque en su momento salió como parte de otro festival en Estados Unidos que era Los Olvidados. No recuerdo si era Estados Unidos o Canadá que lo distribuyó dentro de su canal de YouTube. Y era al filo ustedes compartiéndolas, ¿no? Y eso, por lo que yo veía, generaba un feedback. Y en algún punto creo que nos hizo a la gran mayoría, me incluyo yo también, la cuarentena. O sea, nos hizo mucho más pasable ese momento. Se me viene a la mente, bueno, estas dos, Los Olvidados y Respira, pero hubo muchísimas más que se pudieron ver. También hubo Bueno, una charla un grupo, una serie de charlas muy interesantes con directores. Eso surgió un poco del grupo del festival, que cuando fue lo más duro de la cuarentena, ahí sí, al comienzo, no me acuerdo si en abril o mayo, surgió un poco la discusión, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer que sea un poco más liviana para todos esta situación? Y bueno, en esa tormenta de ideas empezaron a surgir cosas, desde estas recomendaciones de películas, las charlas con los directores y una serie de contenidos. Se hizo hasta un concurso que era una especie sí, de copa que de compartir en largometraje. historias, sí. Así que bueno, la idea era un poco eso, ver cómo fue para todos tan raro esto, pero bueno, la idea era cómo sobrevivir a una cuarentena, digamos, algo que jamás habíamos planificado y que bueno, había que empezar a improvisar para ver cómo podíamos llevarlo. Sí, podemos decir que el grueso de temáticas que incluyen el VARS, muchas se están volviendo realidad, ¿no? En este nuevo contexto en el que nos encontramos. Pasamos montones de películas así apocalípticas, de enfermedades, de pandemia. Igualmente, eh, esta fue como una pandemia así como en cámara lenta, ¿no? Las que nosotros nos Sí. gustan son las que, nada, vienen los zombies directamente, basta de cosas así, de estar encerrados. Claro, nadie esperaba que fuese tan lenta, ¿no? La película. A propósito de ello, ¿no? Y teniendo en cuenta este contexto, ¿tenés algunas películas que puedas, digamos, recomendarnos en torno a este contexto en el que estamos actualmente, dentro de lo que es la nueva selección? A mí igual hay algo que quiero decir, justo aprovechando que estoy hablando con vos, que sos un gran cinéfilo, se me viene a la mente que Fase 7 fue una suerte de película que adelantó absolutamente todo lo que viviríamos, porque además es una película de un grupo de personas encerrada en un edificio, ¿no? Y todo transcurriendo en torno al edificio y el afuera como siendo un caos, pero el adentro, viste, sin enterarse demasiado. Bueno, este año tenemos una que se llama Tóxicos, una película argentina, también se estrenó, recién comenzada la cuarentena y hay bastante cuestiones así, hasta barbijos y todo eso. Pero el grueso del festival tratamos de mantener un poco la idea normal, que es ampliarlo mucho, diversidad de géneros, diversidad de estilos, y tratar un poco también de permitirnos el juego de salir un poco del encierro, digamos. Entonces, no buscamos específicamente películas sobre pandemias, sino que, bueno, las que fueron eventualmente apareciendo como esta que mencioné. ¿Y cuáles son, según vos, los platos fuertes o los platos interesantes que vos dirías, prendan YouTube, prendan Flixo, prendan Contar y vean estas películas? Si Mira, hay tuvieses que varias cosas. elegir. Sí, yo podría quedarme todo el día recomendando, voy a tratar de Adelante. evitarlo. Adelante. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, si vamos por secciones, en la competencia internacional hay películas nacionales que son creo muy interesantes.
Una es Sangre Burdalá, que es una película de vampiros basada en un relato ruso muy viejo, pero bueno, hecha aquí en Argentina, creo en las sierras de Córdoba o en un lugar así. Historia del Oculto, me parece que es una película con destino a ser un film de culto, eh, que es como una especie de ucronía en una Buenos Aires paralela en los años 80, con una historia que en principio es como muy confusa, pero pues va cerrando y para mí es como un enorme episodio de la dimensión desconocida. Así Justo que que hablaba, ¿no? De la dimensión desconocida. esta es una de las grandes sorpresas del cine nacional de este año. Eh, Hay una película muy curiosa que se llama Urubú. Es una película de producción española, filmada en Brasil. Y lo que a mí me parece que es curioso para el cinéfilo es que quien la dirige es un tal Alejandro Ibáñez Nauta, que es el hijo de Chicho Ibáñez Ah, Sor y nieto de Narciso Ibáñez Menta. sí, Además justo es que una mencionabas, digo, no lo puedo creer. película que tiene un diálogo con ¿Quién puede matar a un niño?, que es el clásico de Chicho Ibáñez Serrador. Digamos, tiene muchos puntos de contacto y hay una cuestión de diálogo. Entonces me parece que es una película muy interesante. Y además que él es alguien que me parece interesante para escuchar y contar un poquito cómo es llevar ese peso de esa herencia. Vamos a tener al margen en YouTube charlas con directores y con gente que está presentando las películas en el festival, así que bueno, un poco como lo que se llama en los festivales el Q&A, las preguntas y respuestas van a estar ahí en YouTube. Eh, Entre las cosas así picantes que vamos a tener está la última película de la Troma que se llama Shakespeare Shitstorm, o sea, tormenta de mierda de Shakespeare. La Troma es esa productora mítica estadounidense que hace cosas así tales como Tromeo y Julieta o El Vengador Tóxico. Y además vamos a tener una vista pública con su director, el mítico Lloyd Kaufman. Así que me parece que es una de las cosas interesantes del festival. Y después hay muchas joyas ocultas que por ahí aparecen ahí mezcladas, sin nombres rutilantes, pero que son pequeñas obras de arte, películas sorprendentes, películas que me parece vale la pena ver. Entonces, hay muchos, son cerca de 40 largometrajes en total y alrededor de 100 cortometrajes. Es una programación un poquitito más chica que la que hacemos normalmente, pero igualmente grande. Pablo, acá una de las preguntas que hacen es si va a haber algún límite de espectadores por película. No, no va a haber límites de espectadores. Lo que sí, las películas que van por Flixo van a estar por 72 horas. En cambio, las que van por contar, casi todas, salvo una en particular, que es un documental, van a estar durante los 10 días del festival disponibles para verse. Va a ser muy loco esto, ¿no? Porque es una cuestión más de o sea, de la expectación individual, que es cierto, o sea, va a ser un límite de expectación individual, pero también vas a poder elegir el horario en que ves una película, ¿no? Algo que, qué sé yo, nos un sábado a las 3 de la mañana estar viendo una de estas películas es como un elemento más que interesante, ¿no? Es esta cuestión de las nuevas expectaciones. ¿Te has puesto a pensar en eso, en esta nueva capacidad de elegir en qué momento la ves, cómo la ves? Sí, a mí me da miedo un poco mal acostumbrar a nuestro público tradicional, que siempre se arma como un tour con el festival. A ver, si yo veo tal película, llego bien para ver la siguiente, pero me pierdo tal otra. Bueno, a veces hemos recibido unas cuantas puteadas con eso, y si volvemos a nuestra fase real en la sala, vamos a tener que volver a eso. Eh, Igualmente, estamos tratando de mantener cierta lógica que en realidad es totalmente ilógica, pero la queremos mantener, de que todas las películas estas que se estrenan por 72 horas en Flixo van a alargar a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche es el horario donde en YouTube no tenemos actividad justamente para que se vea la película y después invitar a alguno de estos directores que participe de una charla así abierta, con la idea que los que participen hayan visto la película, así podemos spoilear sin culpa, digamos, ¿no?
Claro, Pero bueno, un los poco pasás de un lugar al otro, está interesante, está muy bueno. bueno, entonces la idea es, véanla cuando quieren, pero si pueden verla a las 9 de la noche, mejor así después charlamos tranquilos un rato sobre la película. ¿Y van a subir las charlas? O sea, ¿las van a colgar o las van a dejar como en vivo y después las van a desaparecer? Yo tengo entendido que el plan es dejarlas, pero la verdad no estoy muy seguro. El área de YouTube no es mi zona fuerte, digamos. Así que no te lo puedo asegurar. Recomiendo encarecidamente tratar de verlas en vivo y después veremos si se pueden conservar por ahí. Si se cuelgan o si no se cuelgan. Pablo, algo que te quiero preguntar más vinculado a tu tarea particular es, cuáles son tus herramientas para llevar a cabo esta tarea de programador, y cómo es la experiencia de hacerlo? ¿Tenés algún tipo de tips, algún tipo de tareas que llevas a cabo, digamos, como para tratar de hacer operaciones ya mentales de filtrar películas, de ir viendo por qué lados te metes para ver que puedes encontrar algo interesante o no? Me interesa mucho charlar sobre eso. Y mira, básicamente la primera parte es ver muchas películas. Nosotros todos los años abrimos una convocatoria donde recibimos un montón de material de todo el mundo y el grueso del trabajo es sentarse a ver eso. Muchas veces te tenés que comer algún garrón y otras tantas harás algo que realmente te gusta, te sorprende. El trabajo que yo hago es, bueno, ir tomando notas de lo que voy viendo, de qué va, también un poco como ayuda a memoria, porque después tengo que mirar un listado con decenas, cientos de películas y tengo que acordarme de qué trataba. Y después uno va armando con un rompecabezas donde las piezas no coinciden y ni siquiera sabes cuántas piezas tiene. Entonces es empezar a pensar y tratar de estar un poquito del lado del espectador. Uno sabe que tenemos espectadores que buscan cierto tipo de películas, entonces, bueno, uno va pensando, bueno, eh, tenemos gente que le gustan las películas de vampiros, pensemos en películas de vampiros, tenemos gente que le gusta el cine así trash, pongamos cine trash, y hay gente que le gusta el cine de no sé, de género terrorífico, ponerle sobrenatural y vamos para ese lado. Muchas veces nos faltan ciertas cosas, entonces vamos buscando en otros festivales a ver qué tipo de cosas películas van circulando y mandamos invitaciones. Un poco de jugar con esa dualidad, ¿no? De ser el que programa, pero pensar todo el tiempo que uno podría ser un espectador más. Entonces, tratar de hacer un festival y elegir las películas que a uno le gustaría ver, sería básicamente la definición de programado, pero no solo lo que a uno le gustaría ver, porque si uno se quedara exclusivamente con lo que a uno le gusta, eh, sería bastante aburrido, porque nadie tiene exactamente el mismo gusto que la otra persona. Entonces, bueno, hay que pensarlo desde un lugar de múltiples espectadores, donde a uno le gusta A, al otro le gusta B, al otro le gusta C, y bueno, uno tiene que tratar de abrir el panorama y que sea lo más diverso posible. Comprendo. Es una tarea que también calculo que debe tener mucho de esto que me decías, de ser un cinéfilo, pero también calculo que debe ser la misma práctica del VARS la que ha llevado casi en forma autómata a estructurar, digamos, el grueso de contenidos que están dentro de la grilla del festival, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando yo empecé en el VARS 2, en el año 2001. En ese momento ni siquiera teníamos conciencia de que existía la palabra programador. Fue algo que fuimos aprendiendo sobre la marcha, qué se hacía, cómo se hacía, y bueno, nada, fue ir ensayo y error, más error que ensayo en definitiva. Entonces, bueno, fue un poco ir descubriendo la función que uno tenía que ir teniendo y también ir probando en cómo se hacen las cosas en la sala, es decir, elegir una película, ver qué funciona, entonces, bueno, sigamos por ese lado porque a la gente le gusta
y hay veces que las películas no funcionaron y bueno, llegamos a la conclusión de que por ese lado no era. Entonces, bueno, es esa experimentación, esa prueba que uno va desarrollando con el tiempo, ¿no? Claro, comprendo. Una de las cosas que me llamó la atención este año, fue, bueno, una de las cosas que se hicieron, una de las charlas que más eco tuvo fue con la gente de Farsa. En este momento se me fue el nombre, bueno, o sea, la charla que fue con Pablo Parés, justo que hablabas de los primeros bar se me vino a la mente, ¿no? Cómo es esa relación con una de las productoras que ha sido como de punta, digamos, en ese cine aquí en Argentina, que es Farsa Producciones. De una manera u otra, todo lo que estamos en la movida del cine fantástico en este momento, somos hijos de esos primeros pioneros que fueron Daniel de la Vega, Farsa Producciones y un par más, que son los que abrieron el camino. El festival surgió justamente porque había gente que hacía películas y nosotros nos dábamos cuenta que no había dónde mostrarlas. Cada uno las mostraba por su lado y llegamos a la conclusión de que si nos poníamos todos juntos y convocábamos a todos los realizadores que estaban en esta movida, íbamos a empezar a generar también la idea de un público. Entonces, bueno, y una retroalimentación y una bola de nieve que fuera creciendo. Entonces, en ese sentido, el laburo de Farsa fue fundamental. Yo creo que Plaga Zombie fue del año 97, si mi memoria no me falla. Sí, Yo la primera vez que vi Plaga Zombie, me la dieron en un VHS clandestino. Eh, ¿Por qué? Porque yo vivo en el Gran Buenos Aires y tenía unos amigos que cada tanto iban al centro, a Mondo Macabro, a alquilar películas, alquilaban todo lo que podían, la pirateaban, es decir, la copiaban con dos videocaseteras, y después esos videos circulaban en el barrio entre los que nos gustaba el género, y en una de esas me llegó Plaga Zombie, y para mí fue una sorpresa en el sentido de decir, bueno, con todas las deficiencias, pero también con todas esas ganas, se puede hacer cine de género en nuestro país. Y fue la primera vez que yo tuve conciencia de eso, más allá de que yo ya tenía una idea del cine argentino de género histórico que venía viendo desde hace tiempo, claro. de Narciso y Menta, por ejemplo, y todo lo que vino antes y después, pero esto de que se podía hacer con video, con poca plata, con una cultura además muy cinéfila, digamos, vos ves Plaga Zombie, ves a Sam Raimi, ves a Peter Jackson, ves todo eso. Claro, justo iba a mencionar a Bueno, Peter Jackson como una de las es la bajadas de que se puede, ¿no? Y bueno, ese fue el punto que, digamos, fue mi entre al cine fantástico independiente. Fue gracias a Farsa y fue gracias a Plaga Zombie. En ese sentido, como te digo, entonces la relación del Buenos Aires Rojo Sangre y Farsa es siempre como de colaboración, de darles la pantalla, ellos eventualmente nos dan las películas, de estar siempre cerca, porque bueno, de una u otra manera estamos en el mismo barco. Si hay una charla de las que van a hacer en vivo que vos dijeras, si no puedes ir a todas, al menos anda a esta. ¿Cuál recomendarías vos? De las charlas, y hay varias que a mí bueno, sacando la de Lloyd Kaufman, que a mí me parece que va a ser por ahí el plato más fuerte del Sí, festival, por la una bomba. trascendencia de quién es, ¿no? Y porque además es alguien muy divertido, muy histriónico. Hay muchas cosas. Una particularidad que tenemos este año, vamos a estar presentando dos libros vinculados a un maestro del cine de género, que es Darío Argento. Darío Argento, hay dos libros, uno escrito por críticos y especialistas nacionales, y aparte otro libro que es una autobiografía que fue editada acá en español por una editorial. Ambos libros se presentan y me parece que son una de las cosas que a mí, como un tipo que le gustan los libros de cine y que disfruta ese momento de reflexión, que además de ver la película, poder leer algo sobre eso, me parece que va a ser una de las cosas más interesantes. Bueno, no perdérselo entonces.
Hay algo que te quería decir, Pablo. Bueno, lógicamente un agradecimiento, ¿no? De lo que fueron esta primera porción de la cuarentena, porque realmente creo que si la pudimos encarar con algún tipo de salud mental alguno fue por el grueso de películas que fueron distribuyendo y el universo de directores que se pudieron ver allí, ¿no? Creo que fue muy valioso, ¿no? Esto que se hizo a principio de año de distribuir las películas. Así como, bueno, lo de las historias, que también fue una cosa de empezar a hacer un paradigma colectivo de recomendación de películas que fue como muy interesante, porque se distribuían historias que superaban la cantidad de 10 20 30 40 50 historias de gente recomendando películas conforme el orden alfabético. Justo mencionabas lo sobrenatural y también te quería preguntar por eso, una película que recomendaras del orden de lo sobrenatural, más allá de las que ya has recomendado, que te había preguntado anteriormente. Y una también del género gore, que es algo que a mí me gusta mucho. Vos decís de las que estamos presentando este año. Bueno, hay varias. Hay una película de tono fantástico, se llama Time Guardians, es una película, en realidad no se llama así, ese es el título internacional, una película rusa, que es una película eh, casi infantil, ¿no? En su construcción, pero que me parece que cumple esa idea de llevarnos a un mundo mágico y diferente. Así que me parece que es una de las más recomendables desde ese punto de vista. Eh, y así que tengamos muy sangrientas. Hay una que a mí me divirtió mucho, que está en la sección bizarra, se llama Uncle Peckerhead, que es de una especie de road movie siguiendo una banda punk que lleva como uno de sus pasajeros una especie de asesino. No voy a contar mucho más, pero es muy divertida, es muy sangrienta y parece que a ese nivel es de las que más me gustaron. Está buena la recomendación porque encima pega perfecto con la temática del programa, ¿no? De Ortega y Cassette, que está bastante centrado a lo que es lo musical. Entonces, justo la tercera pregunta es como si hubiese hecho una pregunta Bondi, ¿no? Porque responde las dos. La que te iba a preguntar también es si había alguna con temática musical. Me acuerdo siempre la de La Rocola, que he recomendado allá por 2018, que fue una película que nos gustó mucho dentro de Ortega y Cassette. No recuerdo ahora el nombre. Yo tampoco, la verdad que tengo tantas películas en la cabeza por ahí. Eh, pero bueno, esta es muy divertida, como te digo, porque además tiene cosas así de peleitas de bandas y cosas que uno si ha ido a algún recital las ha vivido. Así que me parece que esa puede ser interesante. Bueno, Pablo, para no quitarte más tiempo, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver más que nada con tus expectativas en torno a esto, en torno a lo que vaya a suceder a partir de mañana, si no me equivoco es mañana, 3 de diciembre, no, pasado mañana, hoy es primero. A partir del 3 de diciembre, ¿qué expectativas tenés con respecto a eso? ¿Qué te esperás encontrar? Bueno, yo igual creo que si te vas a encontrar feedback, lo van a encontrar porque, bueno, como te dije antes, con lo de la distribución de las películas, con esos flyers tan lindos en el Instagram, creo que nos pegó a todos y todos consumimos el grueso de esas películas, pudiéndonos dar el lujo de ver un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que estaban en la red, como por ejemplo yo en mi caso fue Terror 5 que ni tenía idea que estaba en YouTube, yo la quería ver hace un montón y bueno, gracias a ustedes la pude ver. Pero bueno, ¿cuáles son tus expectativas en torno a lo que puede llegar a pasar del 3 de diciembre en adelante? Mi mayor expectativa pasa por esto que te decía al principio, la idea de que el festival pueda llegar a un montón de lugares que antes estábamos limitados simplemente a un barrio de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, las plataformas están, no sé, geolocalizadas o como se dicen, pero eso implica que desde una punta al norte del país a la punta de abajo se van a poder ver. Y realmente, si tengo alguna fantasía, es eso, que alguien pueda ver el festival desde algún lugar un poco más remoto del que me puedo imaginar y tener ese feedback, esa respuesta, esa idea de que, bueno, el festival pueda realmente expandirse y llegar cada vez más lejos. Mi miedo también va en esa dirección, que el festival de este año salga tan bien, que muchos nos digan, loco, sigan así, sigan online. Pero bueno, realmente el festival para nosotros es muy importante que sea presencial, muy importante para nosotros apoyar a nuestra sala
de cabecera, que es el multiplex, que siempre nos abrió las puertas tal y cual. realmente cuando ahora queremos estar de una manera u otra apoyándolos. Y además nos gusta ese contacto físico, volver a sentarnos en las escaleras del cine, a charlar de películas, todo eso nos parece mágico. Así que también tenemos esperanza de, como te digo, que este año salga muy bien, pero que el próximo podamos volver a hacerlo presencial. Sí, ni hablar, el espectáculo que es también agarrar y comprarte un par de birras a la vuelta del multiplex justamente y entrar con eso, o ya entrar bastante incentivado, ¿no? Como estaba mucha de la gente que estaba justamente mirando Cazador. Elegí empezar justamente con ese momento, esa experiencia de haber ido a ver Cazador porque era real que, o sea, uno podía respirar el éxtasis de la presentación de esa película, asumo por lo que era esperada. Sí, todos los años tenemos alguna de esas películas que convocan y que además, como digo, cuando la sala está llena y el público está enganchado, se genera como una especie de energía, como una retroalimentación, donde las películas se ven de otra manera, las entendés de otra manera, las disfrutás de otra manera. Eh, el, el- el cine es un fenómeno social, eso no lo podemos dejar de entender de esa manera, más allá de esta cuestión excepcional de este 2020. Yo creo que el cine va a seguir siendo un fenómeno más allá de las plataformas y todo eso, que este año realmente es muy bueno y esperamos que tal vez el año que viene alguna sección podamos mantener de esa manera. El fenómeno social del cine lo tenemos que vivir todos juntos en una sala, si es posible, a los gritos y aplaudir. En ese sentido, el autocine tal vez no te entusiasma mucho, quizás, o sí. Siempre tuve, nunca fui a un autocine, siempre tuve un poco la fantasía de esas películas norteamericanas, si es posible ver tipo el monstruo de la Laguna Negra o alguna cosa así en un autocine, podría ser divertido. Pero no es algo que por todo esto mismo que estoy diciendo, no es algo que me estimule demasiado la idea esta de estar cada uno en su auto, ¿no? El cine es el tipo que tenés al lado y el que tenés atrás que te está clavando las rodillas en la espalda. Bueno, ¿cómo es la experiencia quizás de aquí a un año, donde tal vez no podamos tener salas llenas, donde tal vez tengamos que tener por órdenes estatales ciertas capacidades, donde no vamos, bueno, hasta donde sean los bares, por ejemplo, es hasta el 30% adentro, o sea que hay que ver también cómo se va a hacer en las salas de cine en caso de que vuelvan. ¿Qué Es, pensás de eso? ¿Cómo esperás que se puede llegar a dar en un ámbito como el Barça? es lo que te decía antes, la idea del festival es adaptarse. Tenemos la capacidad de entender la situación, tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que venga. Y bueno, tendremos que buscarle la vuelta. Yo realmente espero que no sea así. Es más, si veo a un tipo con una jeringa, se la saco por las dudas si sea la vacuna, digamos. Pero si no es así, bueno, buscaremos la vuelta para que el bar siga existiendo, porque el cine es algo que para muchos de nosotros es incluso una forma de entender la vida, una forma de entender cómo relacionarnos con las personas, una Sí. forma de vincularnos, así que es fundamental que de una u otra manera podamos, aunque sea imaginar y soñar de que va a volver. Sí, justo decías la manera de encarar la vida, la mordacidad, el grotesco, ¿no? Con el que uno quizás encara la vida cuando consume estas películas, ¿no? Yo lo dije el cine en general, después nosotros tenemos nuestras peculiaridades, los que Claro, estamos en el nuestras bar. facultades. Eh, bueno, la idea del cine y la idea del festival eh, es exactamente la misma. Después cada uno vive el cine como tiene ganas, mira lo que le gusta. El bar es suficientemente abierto como para aceptar todo tipo de público que incluso por ahí nunca vio una película de género y quiere meterse a espiar un poquito de qué trata. Por supuesto, también son bienvenidos, no somos eh, una secta tan peligrosa finalmente.
Para cerrar y ya no quitarte más tiempo, Pablo, justo se me vino a la mente, era una de las preguntas que tenían agendé, bueno, entre el trajín y el desarrollo de la entrevista y demás es por ejemplo la polémica que despertó en su momento Malvinator, ¿no? Como película. ¿Crees que va a haber una que este año puede llegar a despertar ese mismo nivel de polémicas como las que generó y ese mismo nivel de gracia como la que generó en su momento Malvinator? Mira, esta película hablábamos de Troma, es todo Sí, lo Troma. incorrecto, sí, todo lo incorrecto que podemos imaginar. eh, y, eh, y me parece que es parte del festival esto de no ir por la corrección política. El día que el VARS tenga que ser políticamente correcto y no poner películas que generen reacciones, ya no tenemos razón de existir. Porque no necesariamente es que nos identificamos con este contenido picante, problemático o incluso insultivo, si es que existe esa palabra, digamos. Agresivo no, porque yo creo que no va por ese lado, va por el lado de generar escozor, de generar incomodidad. Bueno, eso es el Festival Buenos Aires Rojo San. Es tratar de moverte un poco del asiento y que no te sientes totalmente cómodo, que un poquito te tengas que revolver, porque el cine tiene que tener cierto componente revulsivo, cierto componente que te haga, eh, bueno, eso, sacudirte y empezar a tratar de ver las cosas de otra manera. Y bueno, esta película decía, la de Kaufman, Shakespeare, Shitstorm, es una película bastante incorrecta desde todo punto de vista. Me encanta todo lo que exponés me genera como mucha manija de que ya sea el 3 de diciembre y ya sentarme a ver esas películas. Una última pregunta que no quería dejar pasar, que justo venía pensando mientras me alistaba, digamos, para esta entrevista, y es como desde el Santo, ¿no? De las películas del Santo, cómo ha habido una suerte de hermandad entre de lo que es la comunidad y los programas de lucha libre y las películas locales de cine bizarro, ¿no? Y de cine fantástico, de cine de terror. En este caso, bueno, nosotros citamos al Santo en México, pero otra vez, volviendo al ejemplo de Cazador, que tuvo como personaje a la masa, ahora Vicente Viloni también está trabajando en una película también de zombies. ¿Qué pensás, no, de esta relación, de esta hermandad que se da entre estos dos personajes, entre estos dos ámbitos y universos? Históricamente el cine argentino además tuvo bastante participación con luchadores, por supuesto el original Martín Caradagian participó desde las aventuras de Piluso en el Castillo del Terror hasta El Hombre Invisible Ataca, es decir, hay una tradición argentina también de cine fantástico y cine de luchadores. Eh, y no sé, me parece que en algún punto lo fantástico, lo terrorífico, choca y se une a este tema de los luchadores, en el sentido de que eh, cuando vemos terror, todos en algún momento sabemos que es un juego, ¿no? Y los luchadores también sabemos que es un juego, sabemos que Santo cuando se cae en realidad no está cayendo, sino que es alguna pieza más malabarística que otra cosa. Más allá de que igual se dan algunos tortazos, nos paramos nosotros Sí. en esto, pero sabemos que en realidad es buena parte un juego. Bueno, el cine de terror también, cine fantástico también es un juego, y me parece que por ese lado es que están tan entremezclados y tan vinculados esta idea de volver a lo lúdico, volver a pensar también en asustarnos, en angustiarnos y también paralelamente en divertirnos. También por eso es que el humor se lleva también con el cine de terror y hay tantas comedias terroríficas y tantas películas terroríficas que en algún momento meten una bajada de cambio en joda como para, digamos, ponerte en lugar. Así que me parece que va por ese lado. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad ha sido una charla muy amena, muy divertida. Espero que lo repitamos el año que viene y espero realmente el año que viene podamos vivir esta experiencia en el cine, guardándonos nuestras respectivas latas en nuestras respectivas mochilas, y vociferando y vitoreando la película tanto al inicio como al final, ¿no?
ojalá que sí, pero bueno, este año 2020, esta es la que nos toca y nada, la vamos a pelear todo lo que podamos. Ojalá el festival esté a la altura de las circunstancias y esté ofreciendo a la gente que está en su casa un momentito de tranquilidad, un momentito de alegría, un sustito, digamos, Una que nos penumbra, muestre al decir de Sandro. un pequeño adelanto de lo que esperamos sea la vuelta del Barça a las salas en el 2021. Acá en Universo Epígrafe dicen que hay que proyectar nuevamente Extraña Invasión con Pequeñino. Yo no Y sé. bueno, ahí el problema es conseguir las copias, porque hay que conseguir en 16 milímetros. Pero bueno, ya hicimos un homenaje a Emilio Vieira en su momento, gracias a la familia que nos dio la autorización, así que tal vez podamos pensar en Extraña Invasión. Bueno, la esperamos entonces. Reiterarte, Pablo, el agradecimiento. Realmente creo que me han hecho la cuarentena mucho más amena y mucho más simple, encargándose de recopilar, de distribuir el grueso de películas que han estado en bars anteriores y de mandarlas, ¿no? Porque no siempre se pueden encontrar, uno no siempre sabe que están en esas plataformas y además en haber traído un montón de películas que de otra manera ni podríamos haber sabido que habían estado. Qué sé yo, se me viene en este momento Cura Zombies en Azul, que fue una película que yo la disfruté muchísimo de verla, sobre todo el final bizarro que tiene esa película. Así que reiterarte ese agradecimiento porque realmente nos hicieron la cuarentena mucho más amena y mucho más llevadera distribuyendo ese grosso de películas. Bueno, gracias por el espacio, gracias por difundir el festival. Y bueno, esperamos que se acerquen a las distintas proyecciones, a las charlas en YouTube, para, bueno, seguir un poquito estos vínculos y estas charlas que vamos teniendo. Sí, eso haremos y nos encargaremos también de poner todos los cañones para disfrutar de la experiencia lo más que se pueda y lo más cercano al cine que se pueda. Pablo, reitero el agradecimiento y bueno, a tener uno de los mejores bars de este nuestro año, un año bastante complejo. Perfecto. Bueno, nos vemos. Un gran abrazo a todos los que estuvieron viendo. Sí, agradecer a todos los que se engancharon, la verdad fue una compañía muy grata tenerlos a ellos también y bueno, un gran abrazo a vos, Pablo. Nos estamos viendo, nos estamos encontrando. Espero verte y coincidir en alguna de las transmisiones en vivo en YouTube. Les recordamos Flixo, Contar y YouTube. Las charlas en vivo van a ser en YouTube. Así que nos estamos viendo allí en el Buenos Aires Rojo Sangre que empieza el 3 de diciembre. Lo único agrego es que si quieren ver la programación, los detalles de todo esto, van a la página del festival que es festivalrojosangre.com.ar. Y allí está la grilla. Y nos las encontramos. Y también está en el link de Instagram, en su link de Instagram. En el link del Festival Rojo Sangre en Instagram. Así que allí ya directamente pueden acceder a la programación. Genial, Pablo. Un gran abrazo. Nos estamos viendo y un gran abrazo a todos los que estuvieron aquí presentes. Y esperamos pasen veladas tenebrosas y en penumbras con el Festival Rojo Sangre. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por haber participado.